Estamos ahora con compañía porque nos visita el diputado provincial Oscar Negrelli de la Coalición Cívica para tratar sobre innumerables temas que afectan a la provincia de Buenos Aires, y uno de ellos, por supuesto, son las inundaciones que han estado afectando a gran parte del territorio bonaerense. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, dígame, ¿qué es lo que nos puede contar de la situación inundaciones hoy por hoy en la provincia? Tenemos diversos reclamos de los distritos, un gobernador que está diciendo que no van a pagar impuestos a aquellas personas que están sufriendo las consecuencias del agua, y el campo que dice de cualquier manera no los íbamos a pagar. ¿Cómo ve la situación en este momento? Bueno, situación más que traumática porque en realidad hoy estamos pagando las consecuencias de una falta de gestión del gobierno provincial y del gobierno nacional, porque más allá de los dichos tanto de la presidenta como del gobernador, lo que no ha habido aquí es nada que tenga que ver con políticas de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un fondo hídrico nacional que planteaba que la nación iba a entregar desde el año 2003 240 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires a efectos de financiar el plan integral de la cuenca del Salado, con una entrega de 40 millones por año. Bueno, esto no se ha cumplido, hace más de 2 años que el gobierno nacional no envía los fondos, y un gobierno provincial que tiene un fondo fiduciario para obra pública, que fue el que el ministro Arlía estuvo reclamando que la comisión bicameral, a la cual integro, tenga definiciones respecto a los proyectos. Comisión que por la interna del oficialismo hasta el 4 de septiembre no se puso en marcha, y que además ahora, cuando recibimos la documentación, nos encontramos, por ejemplo, en el año 2011 con más de 500 millones que tenía el Profide. La provincia utilizó 288 millones para comprar bonos de deuda de la provincia, es decir, en vez de utilizar la plata para obra de infraestructura, utilizaron la plata para financiar el déficit de gastos corrientes de la provincia de Buenos Aires. Sí, entonces estamos ahora en una situación en la cual no hay recursos para poder tapar los baches que se produjo justamente por no haber invertido en su momento. Exactamente, entonces esta verdad de perogrullo que dice el gobernador, no voy a cobrarles los impuestos, es cierto lo que dicen los productores, sino en un acto de rebeldía fiscal, sino no hay ingresos para poder hacer frente a ese pago de impuestos. Y se sigue dilatando, se sigue en la búsqueda de soluciones mágicas que tienen que ver con anuncios mediáticos y no con la resolución de los problemas de fondo. Es decir, sobrevolar la zona no soluciona absolutamente nada. Hace más de una semana los productores de la mesa de enlace provincial trajeron a la Ciudad de La Plata, fue una reunión a la Cámara de Comercio, todo un informe con videos incluidos de la situación de lo que estaba pasando en los distritos afectados. No había un solo funcionario provincial. Bien, y ante esta situación, el campo, ¿qué es lo que puede hacer para, si no tiene el apoyo total de la provincia, en el sentido de que no hay recursos para poder realizar estas obras hidráulicas que tanto se necesitan para drenar, qué es lo que el campo puede hacer, en su opinión? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir dándole visibilidad a la cuestión, seguir mostrando esto que no tiene que ver con inclemencias del tiempo, sino que tiene que ver con falta de planificación, y que ojalá nos sirva, porque ya el daño está hecho, ojalá nos sirva para empezar a tomar conciencia todos los ciudadanos, que dejemos de comprar candidatos o dirigentes políticos por el envase, terminemos con la cuestión del marketing y empecemos a hablar de largo plazo. No hay provincia, no hay país, no hay municipio viable ni posible si no se vuelve a hablar de largo plazo. Ningún país se construye ni ningún país pasa del tercer al primer mundo por una cuestión mágica de las medidas que anuncia a través de los medios un presidente, un gobernador o un intendente. Podemos decir, ya en un plano nacional, sabemos que el ministro de Vido se ha estado reuniendo con distintos intendentes, muchas veces dejando de lado a aquellos intendentes opositores. Teniendo en cuenta que media el gobierno provincial, que también tiene algunas idas y vueltas, pero que suele ser más, suele prestar, digamos, más
contención a aquellos intendentes que no son que son opositores. ¿En qué situación se encuentran los distritos que no reciben dinero de Nación? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen? Ninguna, porque la provincia te escucha, pero es como un acompañamiento, digamos, ni siquiera solidario, oportunista, a decir, estamos con vos, te entendemos, vamos a hacer lo posible, pero digamos, la misma ayuda que puede terminar brindando el vecino de al lado del intendente cuando lo ve preocupado a la mañana o a la noche salir o volver a su casa. Esa es la misma actitud que tiene el gobierno de la provincia. Y lo del gobierno nacional es absolutamente lamentable, porque ya ni siquiera hablamos de cuestiones partidarias, políticas, que puede ser reunirse con los intendentes amigos para ver de qué manera piensan mejor la provincia, sino es excluir a los intendentes que no son del propio signo de una situación tan grave como el tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Fíjense lo que tiene que ver con la cuenca del Salado. No convocar al intendente Saladillo porque es radical o a la intendenta de 25 de mayo porque es de la coalición cívica en semejante cuadro de situación, lo que está mostrando es verdaderamente un nivel de irresponsabilidad de la presidenta, del ministro, que no tiene parangón casi en ninguna época democrática de la historia argentina. Bien. Vamos a cambiar de tema, vamos a hacer un giro, ya que estamos hablando de Nación, por este proyecto del oficialismo que podría propiciar el voto a los 16 años, que no sería obligatorio, sino que sería se podría hacer a aquellas personas interesadas en hacerlo. ¿Cuál es la postura de la coalición cívica con respecto al voto a los 16? La postura de la coalición cívica se resume en un derecho por todos los derechos. Hoy nosotros, ¿qué queremos ir con esto? Que es importante ampliar los derechos en términos de votar a los 16 años, pero en un contexto donde todos los derechos esenciales de nuestros adolescentes estén cubiertos. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la cuestión social. Hoy nosotros tenemos la mitad de los jóvenes que abandonan la escuela secundaria, hoy nosotros tenemos esa aparición de ese fenómeno nuevo que es la categorización en ni estudia ni trabaja, y son sectores que por lo tanto conllevan el mayor grado de vulnerabilidad social, víctimas de la violencia, víctimas de las adicciones, y ante esto no hay ninguna política de Estado de fondo. Eso por un lado. Y por el otro lado, Mariana, una cuestión muy sencilla. Para ampliar un derecho hay que garantizar ese derecho, porque si no queda en una mera cuestión declamativa o oportunista como en este caso. ¿Qué quiero decir? Si ampliamos el derecho a que voten los 16 años y los chicos terminan yendo a votar, no como hacen los más grandes, a las 8, sino a las 10 de la mañana, se pueden encontrar con que en el cuarto oscuro no esté la boleta del partido del cual decidieron acompañar, y cuando salgan a preguntar al presidente Mesa, el presidente le diga, nene, agarrá la que más te guste de las que hay. ¿Por qué? Porque claro, al no generarse el sistema de boleta única o voto electrónico, que es que el Estado garantice la presencia de todas las ofertas electorales aprobadas por la justicia electoral, sino que esa oferta electoral dependa de que cada partido tenga un ejército de fiscales para garantizar que la boleta esté en el cuarto oscuro, entonces estamos ampliando un derecho que no se va a garantizar. Y el otro tema que hay que explicarle, Mariana, a los chicos de 16 años es que pueden acompañar una fuerza política que sea una importante minoría y después ver que esa minoría no está representada en las cámaras legislativas, porque como nosotros tenemos todavía la representación por piso electoral, por ejemplo, en el caso de La Plata, del cual yo soy diputado, habría que explicarle a los chicos que en la elección anterior de hace 8 meses de senadores, fuerzas que sacaron el 17, el 18%, como el caso del FAP, no tuvieron un senador por la minoría porque no alcanzaron el piso. Una sola fuerza política se quedó con el 100% de la representación legislativa, con lo cual deforma lo que es la voluntad popular. Entonces, si vamos a ampliar un derecho, garanticémoslo. ¿Cómo se garantiza? Boleta única y sistema DON de representación de minorías. Perfecto. Bueno, ya que estamos tocando los temas de la provincia, no podemos dejar de hablar sobre ABSA y sobre este proyecto que ha sido impulsado por ustedes, justamente por la coalición cívica, específicamente por usted, en el cual no avala el aumento de ABSA que llegaría hasta un 180%. ¿En qué quedó la situación ahora con ABSA? Hoy está en una cuestión, si bien no soy abogado, que yo podría definir de fragilidad jurídica. Sí. ¿Por qué? Porque el juez en primera instancia, en el fallo de fondo, terminó dictaminando que el decreto era nulo, estaba viciado de nulidad.
La Cámara en el contencioso administrativo dice, mientras estudio el fallo, y por lo tanto me aboco al estudio del decreto, Sí. permito que APSA cobre el aumento. ¿Por qué digo fragilidad jurídica, Mariana? Porque el decreto, en realidad, el único objetivo, el espíritu y lo que el decreto perseguía era autorizar el aumento, con Sí. lo cual es un sinsentido decir, cobren con el aumento mientras estudio si el aumento es válido o no válido, porque el Sí. decreto no es que tiene una serie de cuestiones y solamente un puntito es el aumento. El decreto es el aumento en sí mismo. Entonces, la verdad que una interpretación muy extraña de la Cámara Sí. Contencioso Administrativo diciendo, mientras estudio, permito cobrar el aumento. ¿Y por qué es justamente fragilidad jurídica? Porque al tener firme hasta ahora el fallo del juez en primera instancia que el decreto es nulo, jurídicamente no hay decreto. Al no Claro. haber decreto, no hay razón para el aumento. Entonces, en esta fragilidad jurídica le estamos recomendando a los usuarios Sí. que se acerquen a la sede de APSA con una nota que figura en las páginas de todas las asociaciones de consumidores, en mi Sí. propio Facebook, para adherirse, acogerse al pago parcial. Bien. El pago parcial significa abonar a valor de mayo y en todo caso que la otra parte de la boleta quede en veremos hasta tanto se Pendiente. resuelva el litigio Bien. judicial. ¿Dónde se pueden encontrar entonces esto? ¿En Esto el se Facebook? encuentra en el Facebook mío, que es Oscar Sí. Negrelli, o en las páginas de las distintas asociaciones de consumidores, como DEUCO, Consumidores Libres, todas las asociaciones de consumidores y defensa del usuario de la provincia de Buenos Aires tienen en sus páginas Bien. esta nota modelo para que el usuario se acerque a APSA y no vea avasallados sus derechos. Bueno, diputado, muchas gracias por haber estado acá. Estuvimos tocando entonces distintos temas que le importan a la provincia de Buenos Aires, desde inundaciones hasta el voto a los 16 y por supuesto no podemos dejar de hablar de este litigio con APSA por este aumento que está tratando, que ya impuso en realidad a los consumidores. Vamos a ver entonces en qué queda. Muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por la invitación, gracias.